prefieren el parcial, el segundo parcial, estoy hablando con la comisión 2 de química, ¿no? O sea, mi comisión. Sí, profe. Ok. ¿Prefieren el parcial el 3 de agosto o el 10 de agosto? El 10, me paso yo personalmente. ¿Tienen examen el 10 de agosto? No, todavía no tenemos ningún examen. Entonces tienen el de análisis 2. Listo. Ok, Análisis 2, 10 de agosto. Martes 10 de agosto. ok, ok. O sea, ¿y entra hasta qué clase? Hasta... Ahora les cuento. Lo que va a entrar en el segundo parcial es la práctica, creo que es la práctica 5, la de integrales. ¿Qué número de práctica es Sí, la creo que práctica? sí. Bueno, es la práctica de integrales completa. Ok, O sea, integrales dobles, integrales triples, coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas y aplicaciones. Eso es el parcial. No, profe, se ¿Y, me trabó. y, ¿Cómo? ¿De qué y trataba? dimos todo eso, profe, o todavía no? No, todavía no llegamos. Ah, ok. Estarías muy perdido si dimos todo eso y ni te suena. Claro, digo, no, no. No, hoy vamos a ver coordenadas polares, la semana que viene vemos integrales triples, la primera semana después de las vacaciones vemos coordenadas cilíndricas y esféricas, el 3 va a quedar de semana colchón, de consulta no sé cuánto, y el 10 rinde. Mejor imposible. Y como siempre estoy 2 semanas atrás de donde debería haber sido. Supuestamente el parcial habría que haberlo tomado la primera semana después de las vacaciones, cosa que no va a pasarnos, ¿no? Buenas noches. Hola Matías. Matías, acabamos de fijar la fecha del parcial 10 de agosto. Excelente. Ya me lo notó. Profe, a mí se me trabó. ¿Cuáles eran los temas que van a entrar? ¿Qué dijo? No lo escuché. ¿Qué? Perdón, que tenía el micrófono muy bajo. Que no, se me trabó a mí. ¿Cuáles son los temas que van a entrar en el segundo parcial? Es Temas la que van a entrar. práctica de integrales completos, creo que es la práctica 5. La práctica Ah, 5 completo. ok. Integrales dobles, triples, cambios de variables en integrales dobles, cambio de variables en integrales triples y Y aplicaciones. aplicaciones. De eso dimos la mitad. No te asustes, de eso dimos la mitad. Ahora vamos a dar la otra mitad. Wow, encima de la mitad. Bueno, pero como lo vienen estudiando no hay problema, así que les quedan un par de clases, una clase de colchón y rinden. Sí, nosotros en la práctica vamos a dar este viernes lo que es cambio de variables y aplicaciones, porque ya todo lo demás lo dimos. Perfecto. Bueno, les quiero mostrar... ¿Qué hora es? Sí, 7:34. Los re quiero mostrar. Esto. Ahora están viendo mi PDF. Hay subido, lo subí ayer porque fue la clase de los lunes que yo tengo con los eléctricos. Este PDF, que es de repaso sobre cuestiones de integrales dobles, cosas que nosotros charlamos la semana pasada, que ya deben haber hecho en práctica, porque si ahora van a hacer cambio de variables, esto ya lo deben haber visto en práctica, pero a lo mejor les sirve para repasar después para el parcial o para la gente que está más atrasada o lo que fuere. Es la definición, recordándola como límite de dos sumas. Acá está puesta una sola suma con una notación un poco más canchera, pero es lo mismo. Este que está acá es Fubini, el teorema de Fubini, la idea de cómo planteó integrales en regiones tipo 1, en regiones tipo 2. A las regiones tipo 1 a veces se las llama I simples y a las tipo 2 X simple, pero es lo mismo. Y después hay varios ejemplos. Fíjense que S quiere decir ejercitación complementaria 1, que la tienen puesta como ejercitación complementaria en el Classroom. Tomé un ejercicio, es calcular esto. Entonces lo calculo, lo planteo, no sé cuánto, bueno, para hacer. Lo mismo que si lo hubiese partido y pensado como dos regiones tipo 2, bueno, qué sé yo, planteo la suma, no sé cuánto. Ejercicios para que ustedes puedan practicar. Acá lo mismo, el triangulito, lo pienso para un lado, para el otro. Este me suena incluso que lo hice con ustedes.
¿Se acuerdan que no se podía calcular una primitiva elemental para esto? O que esa función no tenía primitiva elemental y estaba obligado a hacer un cambio en el orden de integración. ¿Yo lo hice con ustedes a eso? Sí, profe. Me suena, sí. Bueno, acá está planteado otra vez, cómo lo hago desde el otro lugar, etcétera, etcétera. En fin, muchos ejemplos de cómo lo planteo. ¿Está bien? Recuerden, muy importante, que ustedes tengan este también me parece que lo hice con ustedes el otro día, ¿no? Me suena este también haberlo hecho, yo ya me confundo. Pero me suena, esto es sacado del Stewart. Bueno. Muy importante que puedan plantear respecto de un eje, respecto del otro eje, y que se den cuenta cuál es la más sencilla y que resuelvan en consecuencia. Y acá tienen verificar los cálculos, qué sé yo. Esto ya está subido, está puesto como clase del día de ayer. Y lo que también está subido es esto, que esto sí es nuevo, es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de ver esto, una cosa que yo no voy a desarrollar en clase, pero sí los voy a mandar a ustedes a leer, es en el Stewart, acá. Es muy sencillo de leer, se los mando por eso, porque es muy sencillo de leer, que es las aplicaciones, o mejor dicho, la única aplicación que nosotros vamos a ver para integrales dobles y triples que no sean geométricas, me refiero a aplicaciones físicas, mecánicas, si las quieren pensar así, son momentos y centros de masa, o sea, centros de masa, y vamos a ver los momentos de inercia. Nosotros vamos a usar las expresiones para calcular momento de inercia respecto de los ejes y respecto del polo, nada más. Centros de masa y momento de inercia, que es esto que aparece acá. No vamos a hacer las aplicaciones ni a probabilidad ni a ninguna otra cosa que no sea geometría. ¿Sí? Rescaten de acá. Van a ver el razonamiento, es sencillo de pensarlo. Si hay dudas, por favor me consultan. Pero en principio, las aplicaciones físicas que entran son masa, centro de masa y momento de inercia. Nada más. Después entra área y volúmenes como aplicaciones para las integrales, pero son aplicaciones geométricas. ¿Sí? Eso les dejo a ustedes para que lo vean, del Stewart, que empieza en la página acá. No me doy cuenta. ¿Dónde está el número de página? Creo que arriba está. 1006, 1005. Ah, bueno, 1005, 1006. No lo veo, ¿dónde lo dice? Ah, porque yo tengo el cuadrito este que me molesta. ¿1006, 1005? Sí, 1004, 1005. Bueno, ustedes lo buscan, ¿está bien? Ah, lo voy a poner, se van a dar cuenta así más fácil. Ahí está. Sí, empieza en la 1004. ¿Está bien? Empieza en la 1004. Entonces, masa, centro de masa y momento de inercia. Son dos paginitas. ¿Sí? Y geométrico, área y volumen, dijiste, profe. Sí, además área y volumen, que esas son las aplicaciones geométricas, digamos, pero eso ya... La clásica, claro. Exactamente. Masa, centro de masa, momento de inercia, solamente. Probabilidad no va, y no me acuerdo si había alguna otra cosa, creo que había algo de cargas o cosas así, pero tampoco va. No, está bien, lo de densidad y masa, está bien. Ah, bueno, no, entonces empieza en la página 1003. Bueno, ustedes se van a dar cuenta, es la sección 15.5. ¿Sí? Esto también entra en el parcial. Bueno, ahora sí, a lo que nos toca. Cambio de variables en integrales dobles. Entonces, un recordatorio de análisis 1, ustedes me dicen si me van parando cualquier cosa. Entonces, supongamos, necesitamos calcular esta integral definida entre 1 y 2 de 4x cubo, la raíz cuadrada, qué sé yo, bueno, cosas. Entonces, nosotros, insisto, la manera en que nosotros conocemos para calcular la integral definida esa es que es calcular una primitiva y después evaluar la primitiva en el 2, evaluarla en 1, restar, y ese es el resultado de la integral. ¿No? No conocemos otra manera de hacer este asunto. Pero entonces, tengo que salir a buscar una primitiva para esta cosa.
Y así directamente a lo mejor no me doy cuenta de calcular una primitiva, pero ustedes deben haber visto, mediante alguna sustitución conveniente, esta integral, que parece horrible, se transforma en una mucho más sencilla de calcular. Es el objetivo de la técnica de integración, ¿no es cierto? De cuadrar, quiero decir. ¿Se ubican lo que digo? Sí, sí. Ok. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué sustituirían? X cuadrado más 1. X 4x al a cubo la es 4 la... más 1. Digo. Está bien, al radicando, x cuarta más 1 sustituirían. Estoy Sí, de sí. acuerdo con eso, porque además x cuarta más 1, la derivada de esto es 4x cubo, que está acá afuera, ¿no es cierto? Y además x cuarta más 1 en el intervalo 1, 2 es inyectiva, o sea que viene todo perfecto. Entonces proponemos sustituir, u ponele que valga x cuarta más 1, u es inyectiva en el intervalo 1, 2 claramente, porque es creciente, la derivada es 4x cubo, todo perfecto, así que la diferencial de u es 4x cubo por la diferencial de x, y entonces cuando x se mueve en el intervalo 1, 2, u se mueve en el intervalo 2, 17. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Entonces la integral entre 1 y 2 de toda esta cosa termina siendo la integral de 2 a 17 de esta cosita. ¿Sí? Así hacían. Sí, sí. Y después buscaban una... ¿Por qué, profe, remarcás que es inyectiva? Eso nunca lo... Porque si no fuese inyectiva, podemos hacer macanas con los extremos de las integrales. Ahora hacemos un ejemplo de eso. Lo deben haber visto en análisis 1, no se deben acordar, pero ahora hacemos un ejemplo de eso. Cambio de 2 a 17 de esta cosita, una primitiva para esto es esto, ¿sí? Por el 2 tercios, no sé cuánto, reemplazo en el 17, reemplazo en el 2, bueno, qué de esta inmundicia. Pero se entiende cómo se calcula. Hasta acá estamos de acuerdo. Sí, profe. Ok, déjenme un segundo que invento un ejemplito y les muestro por qué, si no inyectivo el asunto. Entonces, ahí está. Por ejemplo, este caso. Se los muestro. Ahora ¿están viendo el cartelito que dice GeoGebra? ¿Ahora ven mi GeoGebra? Sí, profe. Sí, Ok. sí. Entonces imagínense esta situación. Acá. Ponele que yo tengo que calcular la integral entre menos 1 y 1 de x por la raíz de x cuadrado más 5. Yo qué sé. ¿Está bien? Ay, perdón. Entonces vengo acá, espera que lo pongo más grande para que ustedes se den cuenta. Todo mal. Texto grande. Negrita. Me confundí, te quiero poner así. Menos 1 a 1 quiero poner. Ok. ¿Hasta acá estamos? Entonces vos decís, ah, mirá, Pablo, me conviene sustituir x cuadrado más 5. Porque la derivada es 2x, tengo la x, el 2 es fácil de fabricarse, ¿no? ¿Hubiesen hecho eso? ¿O no? ¿Chicos? ¿Hubiesen Sí, hecho profe. eso? Ok. Entonces los tipos te dicen, sí, Pablo, hubiese cambiado por x cuadrado más 5, lo hubiese llamado u. Entonces, yo hubiese tenido la integral, ahora vemos los extremos, de la mitad de la raíz de u diferencial u, ¿no? ¿Están de acuerdo con que hubiese quedado esto? Porque hubiese multiplicado por 2, dividido por 2, el 2x es la derivada de esto, así que hubiese quedado metido dentro de la diferencial. Se ubica en la sustitución que hice. Pero faltan arreglar los extremos. Entonces, vos me decís, cuando x vale menos 1, ¿qué número queda? 6. ¿Cómo no? Entonces yo acá meto
6. Y cuando x vale 1, también vale 6. Entonces estoy así. Pero esta integral, ¿cuánto vale? Si parto y termino en el mismo lugar. 0. ¿Está bien? Y no sé si esta vale 0. Esperemos que no. ¿Sí? Bueno, de hecho es impar, sí vale 0. Esperá, tengo que conseguir un mejor ejemplo. Pero si esta no es impar... la cambio un segundo, para que no me molesten con lo que... Bueno, no voy a poder cambiarla ahora. No se me va a ocurrir, pero si esta función no fuese impar, justo esta integral vale 0 también. Pero si no, yo cambio, y por la no inyectividad de la función integrando, termino teniendo esto, en donde esta cuenta vale 0, y originalmente la primera no tendría por qué ser un 0. No se me ocurre un ejemplo rápido ahora, pero esa sería un poco la idea. ¿Me siguen lo que digo? Y eso Sí, se pasa entendió igual. porque x² más 5 no es inyectiva en el intervalo menos 1, 1. Qué desgracia, qué flojo que soy para los ejemplos. Bueno, ahora, mientras les voy dando clase, voy pensando un ejemplo y después se los marco. ¿Me siguen lo que digo? Entonces, en la sustitución, yo necesito que en el intervalo de trabajo, la sustitución que estoy haciendo sea inyectiva. Porque entonces voy a tener una parte que va a ser inversible y es posible transformar este intervalo, el 1, 2, en el 2, 17, y sé que la transformación, eso, es inyectiva, asume punto a punto, y no hay dos valores del primer intervalo que van al mismo valor del segundo intervalo, digamos. ¿Está bien? Sí, sí. Ok. Bueno, tengo un ejemplo de eso. Bueno, entonces, el intervalo inicial 1, 2 se cambia por el intervalo 2, 17. ¿Sí? A través de, ¿qué regla? x² más 1. Este punto va a parar acá, y así cada puntito, así que en realidad hay tantos puntos en el intervalo 1, 2, como puntos hay en el intervalo 2, 17. Es raro, pero es cierto. En general, si f es integrable en un intervalo, y yo tengo una forma de armar una biyección o una función inyectiva en el intervalo t1, t2, de manera que a sea la imagen de t1 y b sea la imagen de t2, entonces esta integral es esta integral, ¿no? La fórmula de sustitución. ¿Está bien? Esto, repaso análisis 1. ¿Sí? Ok. ¿Por qué hacíamos esto? ¿O por qué hacemos esto en análisis 1? Básicamente, esta razón de ser es no porque pase de un intervalo a otro, sino porque la función integrando originalmente era inmunda y pasó a ser menos fea. Ese es el espíritu de por qué estoy usando una transformación. ¿Por qué estoy cambiando una cosa, la cambio por otra? ¿Por qué hago una sustitución? Porque la función integrando difícil a fácil. Esa es mi motivación. ¿Estamos de acuerdo? En análisis 2 hay un teorema análogo al de análisis 1, de hecho el de análisis 1 es un caso particular, para estas sustituciones. El teorema dice, si yo tengo una función que es integrable sobre un cierto conjunto D, y tengo una transformación que toma el par v y devuelve x de v, y de v, y esa transformación es biyectiva, tal que o sea, la transformación aplicado a un conjunto me da otro conjunto. En el caso que vimos antes, el primer conjunto, ¿quién era? El 1, 2. Y el segundo conjunto, el que yo voy a llamar D estrella, ¿quién es? El 2, 17. La transformación significa que cuando yo aplico el cambio de variables sobre todo esto, me devuelve todo esto. Eso es lo que estoy diciendo acá. Si además esta transformación admite derivadas parciales de primer orden continuas, fíjense que no es tan raro a lo que yo necesitaba antes. Como t es de dos variables, pide derivadas parciales continuas. Yo acá necesitaba que la derivada sea continua, porque era una función de una sola variable, ¿no?
Entonces, la integral original sobre una cierta región es la integral sobre la región transformada de la función evaluada sobre la transformación por una cosa que aparece acá. ¿Qué es esa cosa que aparece ahí? Un factor de cambio de escala. Eso es lo que es. Un factor de cambio de escala. ¿Existía antes? Sí, claro que existía antes. Cuando yo cambié esto, fíjense que el factor de cambio de escala en este caso es 4x cubo, que es el valor de la derivada, ¿no? Ese 4x cubo multiplicado por la diferencial de x es lo que punto a punto cambia la escala para la diferencial de u. Y vos me decís, ¿pero por qué hay un cambio de escala? Y porque pasaste de este intervalo a este intervalo. Y las imágenes que vos ibas a calcular de la función para hacer esas famosas sumas de Riemann sobre este intervalo no son las mismas que sobre este. Entonces tiene que haber un factor de corrección que haga que lo que vos calculabas antes y lo que vas a calcular ahora sea equivalente. Ese factor de corrección es, en análisis 1, la derivada. En análisis 2, es esta cuenta, que nosotros vamos a llamar jacobiano, y que tiene que ver con las derivadas parciales de esa transformación. Habiendo dicho esto, les digo, ¿hay cuántas transformaciones posibles? Infinitas posibles transformaciones. Nosotros en algún momento veíamos otras transformaciones, ahora vamos a ver una multiúnica transformación, que va a ser cambiar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Esa va a ser la única forma de transformar que vamos a ver nosotros. Pero esta idea es general para cualquier sistema de coordenadas que a mí se me ocurra formar. ¿Sí? Bueno, el teorema sigue siendo válido, vórtice más débil no nos importa. El teorema es este. Veamos. ¿Por qué cambiamos de variable? En análisis 1 cambiábamos de variable para poder transformar la función integrando en otra cuya primitiva sea fácil de obtener. ¿Está bien? Eso fue lo que pasó en el ejemplo que vimos. En análisis 2, también me va a interesar cambiar la función integrando por otra más fácil de calcularle primitiva. Pero eso no es lo importante. Acá lo importante es que como la región de análisis 2 pueden ser así de fieras, a mí me va a interesar, fíjense que esta región no es ni tipo 1 ni tipo 2, y es difícil de conseguir que sea unión de regiones tipo 1 y tipo 2. Porque si yo corto, por ejemplo, acá tengo este pedacito y tengo este pedacito, los dos sobre el mismo intervalo para i, y tengo que empezar a decidir signo para ver cuál le quedó, si con esto o con este. No es tan fácil de describir una región tipo riñón, le digo yo, acá sería medio riñón, una función tipo riñón en partes tipo 1, tipo 2. Incluso si lo pienso tipo 1 pasa lo mismo. Acá tengo un pedacito y acá tengo otro pedacito. Eso no es fácil de describir. Pero ¿será posible que yo por alguna transformación inteligente, lo transforme en esto? Un rectangulito. Si yo pudiese, ¿dónde me conviene calcular la integral? Sobre este rectángulo que yo veo que la primera variable va de 0 a a y la segunda variable va de 0 a b, o en esta cosa que no sé ni cómo se come. Obviamente que esto es más cómodo. Este problema es nuevo de análisis 2. ¿Por qué les digo que es nuevo de análisis 2? Porque en análisis 1 te pasaba de un segmento a otro. Más largo, más corto. ¿Qué me importa si yo voy a restar la primitiva en el de arriba y la primitiva en el de abajo? ¿Qué me importa la longitud del segmento? En cambio, la forma que tiene la región, eso sí me importa. Porque no es igual calcular una integral sobre esta región, andás a ver qué es, que sobre esto, con un rectángulo, todo el mundo es fijo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces a mí me va a interesar con el cambio de variables no cambiar la función integrando. Eso es secundario, eso es arreglable. Ahora, integrar sobre esta porquería e integrar sobre esta hermosura no es igual. Esto es mucho más fácil. Se ubican la diferencia. Esto es lo que hace que la región de integración acá cobre un papel que en análisis 1 no tenía, pasaba desapercibido, porque vos cambiabas un intervalo por otro intervalo. ¿Qué te importa? Pero vos acá no estás cambiando un rectángulo por otro rectángulo. Ojalá. Vos estás cambiando, Dios sabrá qué,
por un rectángulo. ¿Me siguen lo que digo? Sí, profe. Sí, Pero profe. tiene que estar definido por una función, obviamente. La que transforme de ese. acá a acá, sí, claro. La ventaja para ustedes es ¿cuál? Que las regiones de origen no van a ser cualquier cosa. Como vamos a ver un solo tipo de cambio de variables, van a ser de una forma muy particular. ¿Son útiles? Sí, son recontra útiles, pero de una forma particular. No lo vamos a ver con toda la generalidad posible. Eso es lo que les digo. De hecho, no vamos a verlo con esta generalidad, que tampoco la resolveríamos así, la resolveríamos con cosas que vamos a aprender después de las vacaciones. Veamos. Para eso vamos a repasar algo de coordenadas polares, algo charlamos nosotros cuando hicimos límite doble, no sé cuánto. Volvemos a mirarlo y algo deben haber visto ustedes en álgebra el año pasado a lo mejor. Yo voy a hacer una explicación muy sucinta que es la siguiente. Tengo un puntito en el plano que tiene coordenadas x, y. Ustedes saben que las coordenadas de un punto en definitiva son las proyecciones de ese punto o de este vector sobre el eje x y sobre el eje y. O sea, las componentes, la combinación lineal, como lo quieran ver. Pero tengo otra manera de ubicar este punto en el plano, que es a partir de la distancia que tenga ese punto al origen, lo voy a llamar R ese número, y del ángulo que forme el vector OP con el semieje positivo X, que va a ser θ. Si yo doy el ángulo y fijo la distancia, hay un único punto que determino en ese plano. Y entonces, al par formado por la distancia y el ángulo, lo voy a llamar coordenadas polares del punto. Si bien R y θ se pueden estudiar con generalidad, y R puede ser positivo, negativo y cero, y θ puede ser lo que vos quieras, para nosotros, R va a ser siempre no negativo, porque lo vamos a considerar realmente como una distancia, y θ puede tomar cualquier valor real. Pero si van a buscar en cualquier librito, van a encontrar que R también puede ser negativo, y hacen una conversión con el ángulo para transformarlo en un R positivo. Nosotros vamos a tomar siempre el R positivo y no vamos a hacer lío con eso. ¿Está bien? Además, la fórmula de conversión entre un sistema de coordenadas y el otro, ya lo habíamos visto, X era R por coseno, Y era R por seno. Esto era para límites dobles, lo vimos. Y además sabíamos que X cuadrado más Y cuadrado, si ustedes hacían la cuenta, factor común, no sé cuánto, quedaba radio cuadrado. O sea, la suma de cuadrados es constante. ¿Estamos de acuerdo con esto hasta acá? ¿Preguntas de esto? Entiendo que no. Bueno, ustedes se acuerdan que las coordenadas polares nosotros usamos en límites dobles cuando teníamos, ¿se acuerdan? Suma de cuadrados, raíces cuadradas o muchos productos y divisiones, cosas por el estilo. No lo usábamos en cualquier caso. Y el hecho de que la suma de cuadrados sea constante es que me va a decir a mí que coordenadas polares es cómoda ¿cuándo? Cuando la región de integración es o un círculo, o una corona circular, o una sección de círculo, o una sección de corona circular, digamos. Esos son los casos de regiones en donde coordenadas polares nos hacen las cosas muy fáciles. Veamos. Acá está escrito la fórmula general para el cambio de variables en integrales dobles. Ahora vamos a calcular el jacobiano, pensando en que la transformación a x la cambié por r coseno, y ahí la cambio por r seno. O sea, el cambio que nosotros hacemos en coordenadas polares, ¿no? Y entonces, ¿cómo calculo ese jacobiano? El jacobiano se calcula en el primer renglón. Lo que yo hice fue la derivada parcial respecto de x, la derivada de la primera componente respecto de r, que da coseno, la de la primera componente respecto de θ, que es menos seno por r, o sea, menos r seno. En el segundo renglón, agarro la segunda componente, la derivo parcialmente respecto de r, da seno de θ, la derivo parcialmente respecto de θ, r por coseno.
calculo este determinante, este por este menos este por este, piqui piqui, factor común, R. Quiere decir que el cambio de escala cuando yo paso a coordenadas polares vale siempre ¿cuánto? R. Entonces, la integral pasa a ser la integral sobre la región transformada ¿de quién? En vez de x de v, yo voy a escribir r por coseno de tita. Fíjense que esa era la x. En vez de i de v, voy a escribir r por seno de tita. Fíjense que esta es la segunda componente. El jacobiano es r. Y ahora tengo una diferencial de r y una diferencial de tita. ¿Sí? Y esta es la fórmula que nos va a permitir calcular a nosotros, o esta es la expresión que vamos a usar nosotros para calcular integrales dobles, cuando la región es o una corona circular, o un círculo, o una sección de esas cosas. Bien, veamos ejemplos. Por ejemplo, fíjense lo que tengo ahí. La primera cosa que quiero es, agarren un papel y un lápiz, y quiero que, viendo esa integral, me digan qué región estoy representando, sobre qué región estoy integrando eso. Es un círculo, pero estás usando estás integrando sobre un arco, no sé cómo decirlo, sobre una porción de pizza, una cosa así sería. No. No te entiendo. O sea, la función es La región, yo te pregunto la una región. ¿Qué es la región? Profe, ¿se está refiriendo a qué tipo de región es o la forma ¿Qué que tiene? dibujo tiene? ¿Qué dibujo tiene? No usen el GeoGebra, piénsenlo un minuto, digamos. Yo también sé usar el GeoGebra. Y se mueve entre 0 y 2. X se mueve desde x igual a 0 a x igual toda esta porquería. Dicho de otra manera, x cuadrado más y cuadrado igual 4. ¿Qué región me queda? Un círculo. Bueno, no un círculo. Porque fíjense que y se mueve de 0 a 2 y x se mueve de 0 hasta acá. ¿Qué cosa de un círculo? ¿La mitad? La mitad de un círculo sería la mitad de un círculo. Menos todavía. Cuarto de circunferencia. Un cuarto de circunferencia es una curva, no es una región. Claro. ¿Y? Me queda un cuarto de círculo. Yo dije una pizza, profe. No sabía explicar. O sea, una, claro. ¿Esto vos querías decir? Sí, pero no tenías razón entonces. salían las palabras. ¿Y vos La qué me forma. dijiste? Yo que dije, Sí. no quería decirlo, pero pensaba en una porción de pizza, entonces como que... Bueno, Una porción de pizza sería 45 grados.
Ponele, una porción Serían dos importante, porciones. digamos. Depende de cómo te la pizza. Primer cuadrante. Pero bueno, sí, si vos entendiste esto, estoy de acuerdo. Esta es la región. Ahora fíjense, voy a tratar de describir, esta región la puedo pensar. Ustedes tienen anotado esto, de 0 a 2 y de 0 a la raíz, ¿no? Supongamos que yo quiero describir esto usando coordenadas cartesianas. Entonces yo diría, son los xy en R2, allá, tales que 0, x, 4 menos y cuadrado, dijimos. 0, 2. Esto sería en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Es la región esta que me había tocado a mí y por eso estaban puestos esos extremos de las integrales, ¿verdad? ¿Por qué no se puso negrita? Bueno, ¿sí? Esa es la región descrita en coordenadas cartesianas, pensándola como una región tipo 2. Ahora la quiero describir usando coordenadas polares. Entonces ya no tengo más xy, sino que tengo r tita. Son los r tita, bueno, ya no están más en R2, tales que R. Vamos con R, que es más fácil de calcular. R representa las distancias de los puntos al origen de coordenadas. Esas distancias, ¿entre qué valores están? Dicho de otra forma, ¿cuál es la curva frontera que limita mi región? Es este arco de circunferencia. Todos los puntos que están sobre este arco de circunferencia, o mejor dicho, cada punto que está sobre este arquito de circunferencia, ¿a qué distancia está del origen? 2, profe, ¿no? 2. Con independencia del ángulo que yo elija, o de la inclinación que yo elija, lo máximo que se puede mover esto es 2. ¿Y lo mínimo? ¿Cuál es la mínima distancia a la que puedo estar del origen en esta región marroncínea? 0. 0. Entonces, ¿están de acuerdo que R está entre 0 y 2? Sí, profe. Sí. Ok. Voy al ángulo. Para cualquiera de los puntos que yo elijo acá, e incluso en la frontera, yo armo un vectorcito. Ese vectorcito forma un cierto ángulo con el eje positivo X. La variación de ese ángulo, ¿cuál es el menor ángulo que yo puedo formar? 0. Muy Cero. bien. ¿Cuál es el mayor ángulo que yo puedo formar? 90. Pi sobre 2. Sí. O sea que la variación completa es de 0 hasta... Pi sobre 2. Entonces fíjense que la forma de escribirlo en coordenadas polares es esa. R está entre dos constantes, tita está entre dos constantes, ¿no? Entonces veamos lo que pasa. Yo tengo esto, que es el cuarto de círculo, la porción grande de pizza de no me acuerdo quién. Y esto es en coordenadas cartesianas. Cuando yo voy a coordenadas polares, el eje horizontal está representando tita, el eje vertical está representando R. Fíjense que según lo que dijimos, R está entre 0 y 2, tita entre 0 y pi sobre 2.
El eje horizontal está entre 0 y pi sobre 2. El eje vertical está entre 0 y 2. Quiere decir que la transformación que pasa a polares cambia esta región, fea, fea, en esta, linda, linda. ¿Por qué linda, linda? Porque esta región tiene la particularidad que los 4 extremos son como constantes, no son variables como pasaba acá. Bu, bu. En cambio esta, ¿está bien? Entonces, si yo a esto lo cambio a coordenadas polares, ¿qué es lo que pasa? R se mueve de 0 a 2, θ se mueve de 0 a pi sobre 2, x cuadrado más y cuadrado ya sabemos que es radio cuadrado. Esta R nunca hay que olvidarse porque le van a poner todo el ejercicio mal. Yo sé que parece injusto, porque ustedes se dieron cuenta de un montón de cosas y se olvidaron una letrita nomás. ¿Por una letrita, profe, me pone todo el ejercicio mal? Sí. Así que no se olviden el jacobiano. ¿Está bien? Esta integral, bastante más simple de calcular que esta integral. Y después acá calculo pi que p, que no sé qué, me da 2pi. ¿Me siguen hasta acá? Sí, ¿podés Ahora, volver, profe, profe, al la GeoGebra un R, segundo? claro. Perdón, ¿qué? ¿Podés volver al GeoGebra un segundo? Sí. Que quiero ver cómo quedó. Claro. ¿Hay algo que no se entendió de esto? Profe, yo lo de la R me quedé un segundo que me perdí. O sea, R2 por R, es como que me perdí un segundo. ¿Cómo R2 por R? Lo que después, ¿cómo te quedaría la ¿La R integral? entre 0 y 2? Ah, acá en la integral. ¿Por qué Me la R? queda Porque no. R cuadrado me queda porque X cuadrado más Y cuadrado es el Claro, eso radio sí, cuadrado. el otro. Esta R es el jacobiano. Cuando Ah, yo hago perfecto. polares, va todo siempre multiplicado por una R. Esta es la R que si no ponen les van a poner mal el ejercicio. Claro, claro, Esa entendí R ahora. va siempre, siempre. ¿Bien? R cuadrado por R, R cubo, bueno, no sé, calculo acá, qué sé yo. ¿Sí? Ahora hacemos más ejemplos, pero ¿me siguieron acá lo que hice? ¿O hay Sí, algo profe. que no? Se entendió, sí. Bien, bueno, pasamos a otro ejemplo. Ah, perdón, antes. Fíjense lo importante que es acá en análisis 2 el asunto de que la función integrando era un polinomio. ¿Hay algo más fácil que un polinomio? No. Es facilísimo de integrar. Pero la región no es tan fácil. Porque aparte si yo lo hubiese hecho así de canchero, no, a mí no me van a venir con polares. Cuando vos vas a x cubo sobre 3, hay que meter esta raíz. Te queda una raíz al cubo, eso no es lindo. Eso es más bien feo, feo. Y no es por la función integrando, es por la región que queda feo, feo. Esta es la arista que hay que considerar en análisis 2, que en análisis 1 no es tan importante, porque vos pasás de intervalo a intervalo. ¿Me siguen? Entonces, más importante que ver la función integrando es ver cuál es la región sobre la que voy a integrar. Eso es fundamental. Hacer un croquis de esta situación es fundamental. Es medio parcial hacer eso. Vamos a esta, que se la ve fea por todas partes. Se la ve fea acá adentro y se la ve fea acá afuera. De acá afuera, ¿qué región es? Agarren papel y lápiz, estén renegando un ratito y me dicen. ¿Semicírculo puede ser? No. No. No, espera, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Un Sí, la semicírculo. mitad. No. Entonces escuché bien esta vez. No. Un semicírculo con tus porciones serían 2 porciones de pizza, digamos. Claro, claro. Sí, Media no. pizza. Claro, media pizza. No, no es media pizza.
El resto que no sea Nicolás, ¿qué región es esta? Y Una circunferencia completa no sería. una circunferencia es una curva. Y vos Claro, querés bueno, decir una perdón. región. Un círculo, perdón. Un círculo, vos querés decir. Perdón, ¿Sí? sí, un Es la círculo. pizza entera en este caso. Claro. Es la pizza de radio 1, ¿no? Para que sea media, o acá pongo un 0 o acá pongo un 0. Eso lo hace media. Pero acá está completo. Esto es un disco de radio 1, un círculo de radio 1. Esto es. Porque voy desde menos la raíz a la raíz y x desde menos 1 a 1. Estoy dibujando completo. Ahora, si paso a polares, las distancias al origen. La mínima distancia al origen, ¿cuál es? 0. Y la curva frontera es r cuadrado igual a 1, o sea, r vale 1. ¿No? Claro. Entonces voy de 0 a 1. Y el ángulo empiezo en 0 y doy toda la vuelta. ¿Hasta dónde? ¿2pi? 2pi. Entonces fíjense que esto se transforma en de 0 a 2pi, de 0 a 1. Pasé de un círculo a un rectángulo. Pasé de un círculo a un rectángulo. Entonces, integral fiera de calcular, me parece que es claro, aunque la función es par, el intervalo simétrico, ponele, pero no hagamos caso. Pensemos esto. De 0 a 1 para el r, de 0 a 2pi para el θ, 2 dividido 1 más r cuadrado, no hay que olvidarse el r este, y este integral, 1.000.000 de veces más fáciles de calcular que esto que está acá, ¿no? Hago las cuentas, no sé cuánto, supuestamente todo esto vale pi. ¿Se entiende cómo lo voy armando? ¿Preguntas de Sí, se esta entiende. parte? ¿Preguntas no sé qué de esto? ¿Estamos bien con este ejemplo 2? Sí, profe. Ejemplo 3. Antes del ejemplo 3. Ejemplo 2. No, está bien, el ejemplo 3 es otra cosa. Entonces después hay un ejemplo 4. Bueno, está bien, vemos el ejemplo 3, perdónenme. Calcular el volumen de una esfera de radio A. ¿Saben cuál es el volumen de una esfera en función del radio? ¿Cuánto vale la expresión? 4/3 pi radio al cubo. 4 tercios pi radio cubo. En este caso nos tendría que dar 4 tercios pi por A al cubo. ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a ver si esto es cierto. Para calcular el volumen de la esfera voy a considerar medio hemisferio y voy a integrar ese medio hemisferio sobre el disco de radio A y después voy a multiplicar por 2 por simetría. En vez de hacer esto, o mejor dicho, para hacer esto, voy a pasar a polares. Les pido que lo hagan ustedes, hagan el cambio a polares. ¿Qué sería cambiar a polares? Fíjense que ahora les queda un disco de radio A, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿cómo es la variación de R y cómo es la variación de θ? De R no sería de 0 hasta A. Sí, señor. ¿Y de θ? 0 a pi.
No, A 0,2pi. a 2pi. Porque es el Pero disco dijimos completo. medio, no dijimos medio, íbamos a tomar medio. ¿Por qué medio? No, el hemisferio es la mitad. Pero yo este hemisferio lo aplasto sobre el ecuador, digamos, sobre el... Lo proyectás. Claro. Sí, perdón, lo proyecto, no lo aplasto, lo proyecto, sí, señor. Proyectamos sobre el plano y queda una circunferencia, queda un círculo. Claro, lo proyectamos sobre el plano que pasa por el ecuador, vamos a decir, ¿no? Ese es el círculo de radio A, tiene razón Matías. ¿Me siguen lo que digo? Ahora, el integrando, ¿cuánto queda el integrando? A menos R puede ser. A menos... Menos R. Ay, Ay, qué herejía, qué A sacrilegio. menos... Menos R cuadrado. A. A menos R cuadrado. ¿Y qué es lo que falta para que no te lo pongan todo mal? El jacobiano. El Estaría jacobiano. modificando. No jodan con el jacobiano. Entonces fíjense que A cuadrado menos el R cuadrado por el R del jacobiano. Y ahora voy de 0 a A, de 0 a 2pi, no sé, hagan la cuenta, máquense, qué sé yo, 4/3 pi A al cubo. ¿Bien? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, si tanto se entiende, vamos a un ejemplo que no se entiende. Calcular el volumen del sólido limitado superiormente por... ¿Qué superficie es esa? O mejor, la ecuación de qué superficie es esa. Z igual x cuadrado más y cuadrado. Un círculo. Una esfera. Epa, epa. Epa, epa quiere decir no. Paraboloide. Paraboloide. ¿Está bien? Un paraboloide circular con eje en el eje Z. Entonces, el volumen limitado por el paraboloide fulanito, inferiormente por el plano XY, y dentro del cilindro cosito. Veamos este asunto. Vengo acá. ¿Esto puedo borrar? Sí, profe. Sí. Vista 3D. Entonces vamos a dibujar z igual x cuadrado más y cuadrado. Ahí tenemos nuestro paraboloide. Y después creo que tenía x cuadrado más y cuadrado igual 2x. ¿Era algo así? Sí. Entonces, ¿lo ven? Al paraboloide, el cilindro. Paraboloide, cilindro. ¿Lo ven? Sí. Y yo lo que quiero es el volumen limitado superiormente por el paraboloide, o sea, el techo es el paraboloide, dentro del cilindro y arriba del plano XY. O sea, lo que está acá adentro. Ese volumen quiero. Para calcular ese volumen, lo que yo tengo que hacer es integrar sobre la proyección sobre el plano XY de la función que hace de techo. ¿Quién es la que hace de techo? El paraboloide. ¿Me siguen? Pero, si yo lo miro así desde arriba, sobre el plano XY, lo que yo voy a encontrar es esa circunferencia. Bueno, mejor dicho, cuando yo proyecte me va a quedar el círculo, ese que se ve ahí con línea de punto, el interior, ¿no? Que es la que yo estoy dibujando acá. Entonces, voy a necesitar describir en polares a esto. Como yo no soy mala persona, lo primero que voy a hacer acá es escribirles, porque lo van a necesitar, la expresión, la ecuación de eso. Texto grande en negrita.
Entonces, yo tengo que describir esto. Vamos a empezar con la parte fácil, que es la del ángulo. ¿Cuál es la variación de ángulo, o sea, la variación de tita que tengo para describir los puntos que están en este círculo? De 0 a 2pi. Típica respuesta. Está mal esa respuesta, pero es típica respuesta. Ustedes me dicen de 0 a 2pi, imagino porque tengo un círculo completo. Esa es tu idea. Pero yo quiero que veas lo siguiente. Ay, no veo porque el Francisco es... Sí, 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 Ok. sí. Fíjense lo que escribe Francisco. Él dice de 0 a 2pi porque es el círculo completo. Y les ganó de mano porque el resto hubiese dicho lo mismo. ¿Por qué está mal? Porque yo lo que tengo que mirar es el ángulo... ¿Qué? No iba a decir, porque no está, o sea, centrado en el mismo origen. Pensé Claro, que- no está centrado en el origen el círculo este. Entonces, lo que ocurre es que cuando yo quiero armar el ángulo que forman los puntos de la región con el semieje positivo de X, por ejemplo, nunca llego a que formen 180 grados. Hasta 45. Va, o Claro, sea, sí. va de Entonces, menos pi sobre 2 a pi sobre 2. sí, señor, va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Esa es la variación de ángulo. Un consejo, no sé si un consejo, un truquito, tómenlo con pinzas, pero en general para mirar la variación del ángulo, miren en qué cuadrantes hay dibujo. Donde hay dibujo, hay ángulo. Donde no hay dibujo, no hay ángulo. Nunca más lo vuelvo a repetir porque eso que estoy diciendo está dicho rarísimo. Pero tomémoslo así. Tengo dibujo acá y acá, entonces voy de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿Bien? Esa es la parte fácil, de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Ahora me falta la parte, vamos a decir, difícil. O menos fácil, vamos a decir menos fácil. Quiero la variación de las distancias al origen. ¿Cuál sería la variación de la distancia al origen? El R, ¿no? De 0 a 2. Claro. ¿Por qué vos decís de 0 a 2, Nicolás? Porque la mayor es la que... Porque la mayor es 2, el 2, máximo es claro. 2, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero no. ¿Por qué no? Si hasta ahora estuvimos haciendo así, yo no les preguntaba hasta dónde podía llegar y qué sé yo, ¿por qué ahora cambio de discurso? ¿Cuál es mi problema? Fíjense lo que pasa. Yo ahí dibujé una circunferencia centrada en el origen de radio 2. ¿Sí? La voy a pintar de otro color para no tener problemas cuando estoy hablando ahora. Esto, color rojo. Bueno, que no se confunda. Verde así. Muy bien. Ahora vean acá. En la circunferencia verde, si yo quiero describir los puntos limitados por la circunferencia verde, con independencia del ángulo que yo elija, es decir, para cualquier punto que está como máximo hasta en la circunferencia verde, es decir, todos los puntos del círculo centrado en el origen, las distancias van de 0 hasta la circunferencia. Y la circunferencia es el conjunto de puntos que dista exactamente 2 del origen. Dicho de otra forma, la circunferencia en coordenadas polares se va a describir diciendo R vale 2. Esa es la ecuación de la circunferencia en coordenadas... Esa es la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. R igual a 2. Así chiquito, ¿ustedes lo ven o no lo ven nada? Lo agrando. Se ve, sí. Vamos a poner, primero le voy a poner del color que le corresponde, voy a ponerlo negrita, y voy a poner grande. Listo. Ahora sí. Bueno. La curva frontera es R igual a 2. Por eso los puntos que están dentro de la circunferencia verde van de 0 hasta el límite que es R igual 2. Pero lo que pasa en la circunferencia grisecita es lo siguiente. Tengo el punto B, que efectivamente está a distancia 2 del origen, es la máxima distancia, eso estoy de acuerdo.
Pero fíjense qué pasa con el resto de los puntos. El resto de los puntos tienen una curva frontera que no llega hasta 2. Llega hasta menos. No solamente que llega hasta menos, sino que según sea el ángulo, cada vez estoy más cerca del origen, o sea, cada vez más chica la variación. ¿Lo ven? Y eso pasa para abajo y eso pasa para arriba. ¿Sí o no? ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Ven que como para distintos valores de ángulo, la variación que puede tener este segmento cambia? En cambio, en la circunferencia verde, espérenme, voy a hacerlo mejor todavía. Esto saco. Y el punto C saco. Voy a tomar así, fíjense. Y voy a tomar acá. Y ahora voy a hacer... Un segundo, ahora se los quiero mostrar bien. Porque esto es un error súper común y no quiero que les pase. Vamos a hacerlo razonablemente. Entonces, no. Esto, chao. Y esta, chao. Y a esta, no. A esta la vamos a pintar. Ahí está. Fíjense lo que pasa. Para el segmento verde, cualquiera sea el ángulo, el segmento verde tiene longitud constante, ¿lo ven? Empieza en 0 y termina en 2. El segmento verde tiene siempre longitud constante. ¿Por qué? Porque la circunferencia está centrada en el origen. ¿Se ve eso? Entonces voy siempre de 0 hasta 2. Pero en la circunferencia grisecita, el segmento no tiene longitud constante. Fíjense cómo cambia, acá está la longitud. SI es la longitud. Fíjense que llega hasta 2, pero después se acorta hasta 0. ¿Lo ven a eso? Siempre voy desde 0 hasta la curva, vamos a decir. Siempre voy desde 0 hasta la curva. A veces llego a 2, pero después no. En cambio acá, también voy de 0 a la curva. Lo que pasa es que la curva es constantemente 2. Entonces estoy entre dos constantes. En cambio acá no estoy entre dos constantes. Voy de 0 a la curva, pero la curva no es constante, digamos. O las distancias de los puntos de la curva al origen no son constantes. Eso quiero decir. ¿Se entiende lo que digo? ¿Ven la diferencia entre una cosa y la otra? Sí. Entonces, ¿cómo hago para saber hasta dónde llega? Y acá viene la ayuda mía. Esa es mi ayuda. Lo que voy a hacer es usar esa ecuación y transformar la ecuación en polares. ¿Cómo sería el asunto? En vez de x cuadrado más y cuadrado, ¿qué voy a escribir? Radio cuadrado. Cuadrado. En vez de x, ¿qué voy a escribir? R coseno. ¿Está bien? Tacho las R. Fuera. Entonces la curva gris es 2 por coseno de tita. Esto es una desgracia, más o menos. Vos fíjate que para distintos ángulos estoy calculando la distancia esta. Si tita vale 0, el coseno del ángulo vale 1, 2 por 1, 2, y ahí tengo el 2 para este valor. Y después para cualquier otro es 0, por eso las distancias son más chicas que 2. Entonces, en esta circunferencia, la variación va a ser, tita va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, pero r va de 0 hasta 2 por coseno de tita. ¡Apa! Los círculos que no están centrados en el origen no tienen variación constante. Los extremos ya son variables. Y eso nos va a pasar siempre. Entonces, ese es el disquito. Acá tengo la simplificación. Voy a pasar de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, de 0 a 2 por coseno. ¿Qué era lo que tenía que integrar? Ay, cómo me molesta eso. ¿Qué era x cuadrado más y cuadrado? Eso se llamaba radio cuadrado. ¿Qué me falta? El r para que no me pongan mal el ejercicio. Hago la cuenta y me da 3 medios pi. ¿Se ve eso?
Sí, profe, no entendí la parte que vos dijiste que era como la ayudita, eso. O sea, Porque gracias a esto, yo lo que tengo que hacer es agarrar esto y escribirlo en polares, y de ahí despejar el radio. Eso es lo que me va a dar la variación. Voy de 0 hasta lo que me diga acá, la ecuación de la curva. claro. La ayuda era porque yo desde esta ecuación podía sacar esta ecuación. ¿Está bien? Claro, sí. Bien. Preguntas ya que estamos. 2 preguntas. La primera, voy a armar... Quiero la variación de esta, o sea, quiero este disquito que está acá. Voy a borrar todo lo otro. No, esta no. Quiero este disco en polares. Este disco en cartesianas, allá. Perdón. Este va. El disco en cartesianas. Ahí está. El disco en cartesianas es... 4i. ¿Cómo escribo esto en polares? Es decir, si yo quiero dar la variación de este círculo en polares, tita entre qué y qué. Entre 0 y pi. Sí, señor, entre 0 y pi, perfecto. ¿Y r entre qué y qué? Entre 0 y Cero 4 y- seno de sí, pi. 4. Y 4 senos de tita. ¿Sí? Entre 0 y 4 senos de Ah, tita. de tita, perdón. No entendí lo que habías dicho. No, sí, me confundí, dije tita y nada que ver. Dije pi y nada que ver, era tita. De 0 a pi y el r va de 0 a 4 senos de tita. ¿Sí? Sí. Bien. Esto debe ser de lo peorcito que nos puede tocar en integrales dobles. No nos van a tocar un círculo que ni siquiera tenga contacto con el origen o que no tenga el centro en alguno de los ejes, cosas así, no van a pasar. ¿Está bien? Lo peor que nos puede pasar, que es mi comisión, es esta o la que viene acá. O la que viene de este lado o para abajo, pero estas que salen de mirar la ecuación y escribirlas. Nada raro como esto, ¿sí? Estas así no pasan. No pasan acá, qué sé yo. Pasan. Coordenadas polares es un sistema de coordenadas. Uno puede hacer, tildóseme el GeoGebra, bueno, uno puede hacer lo que se le dé la gana, qué sé yo, podemos describir un triángulo en polares. En alguna época los obligaba a hacerlo. Ya se me fue el fanatismo. Uno se pone grande. Pero podríamos hacer un triángulo. O algo. No sé, ponele, vamos a hacer. Ponele ese triangulito, una papa total. Vamos a hacer ese triangulito. Esto quito. Quiero describir ese triángulo usando polares. El ángulo entre qué y qué. Esta recta es igual a x. Estamos haciendo las cosas fáciles. El ángulo entre qué y qué. Entre 0 y pi sobre 2. No. No Sobre llego hasta 4. el eje. Voy hasta esta recta. ¿Cómo se llama esta recta? Igual a x. O sea que de 0 a ¿cuánto? ¿Y cuarto? Pi sobre 4. De 0 a pi sobre 4. Bien. Entonces 0. ¿Y el radio entre qué y qué? R entre qué y qué. Entre 0
Va de 0 hasta acá, hasta esta recta. ¿Esta recta qué ecuación tiene? ¿Qué ecuación tiene? En cartesianas, digo. X igual a 2. X igual a 2. Quiero escribir X igual a 2 en polares. ¿Cómo sería eso? Quiero X igual a 2 en polares. ¿Cómo sería eso? R coseno de... Igual a 2. ¿Cómo? Eso. R por coseno de tita igual a 2. Sí, Porque eso es X igual a 2. claro. Y de acá despejo R. ¿R vale cuánto? 2 sobre coseno de tita. ¿Y el recíproco del coseno cómo se llama? Secante. Entonces, si yo quiero describir el triángulo en polares, ¿puedo? Sí, claro que puedo. ¿Cómo no voy a poder si es un sistema de coordenadas? ¿Queda cómodo? No, no queda cómodo. Pero ese es mi problema. ¿Pero se puede describir la región en polares? Claro que se puede. Cualquier región se puede escribir en polares. Como cualquier región se puede escribir en cartesiana, ojo. Cualquier región se puede escribir en el sistema de referencia que se te dé la gana. Si es un sistema de referencia, se puede. Porque eso hacen los sistemas de referencia. Referencian, ¿no? Ahora, ¿es cómodo? No, esa es otra pregunta. Para saber si es cómodo o no, y bueno, polares anda bien con circunferencias, círculos, sectores circulares, coronas circulares, qué sé yo, ese tipo de cosas. Anda bien con triángulos, rectángulos, no sé cuánto. Te pongo un rectángulo, te tengo una semana calculando en polares cómo viene el asunto. Un cuadrado, les pongo un cuadrado, está en una semana. No, bueno, una semana no. Pero un cuadrado no es tan fácil en polares. Hay que partirlo, es unión de dos regiones. Es un cuadradito loco, pero en polares no es tan fácil. Y yo voy a usar coordenadas polares para lo que me ayude. ¿En qué me ayuda? Me ayuda si yo voy a usar coronas circulares, sectores circulares, círculos. ¿Me siguen lo que digo? ¿Se animan a que hagamos una corona? Lo que está entre estas dos circunferencias. ¿Sí? Sí, sí. Ok. ¿Se animan a hacer un cuadrado? Si no se animan, está bien, no es para cualquiera. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Sí. ¿Se animan a hacer un cuadradito? Y ya fue, profe, ponelo. Vamos a hacer. ¿Qué puede pasar? Tenemos el cuadrado, lo quiero describir en polares. Lo quiero describir en polares. Acá hay una cosa muy importante y me va a servir una analogía que usó, no me acuerdo, Nicolás me parece, que habló de porciones de pizza. Y es muy importante pensar que como voy a cambiar el sistema de referencia, cambio la idea de cómo mirar las cosas. Hay que prestar atención en lo siguiente. Cuando yo estoy en coordenadas cartesianas, como es este el caso, yo tengo que mirar las cosas de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Ay, creo que hice al revés acá. Arriba, abajo, derecha, izquierda, derecha, abajo, arriba. ¿Quién está abajo? ¿Quién está arriba? ¿Quién está a la izquierda? ¿Quién está a la derecha? Eso es lo que yo miro. ¿Por qué miro así? Porque en cartesianas yo proyecto. Y la proyección es una sombra sobre un eje. Entonces yo miro si aplasto sobre el eje X, si aplasto sobre el eje Y, ¿qué cosa queda? Eso pasa en cartesianas. Esa es la manera de pensar en cartesianas. Pero esa no es la manera de pensar en polares. De ninguna manera es la manera de pensar en polares. ¿Por qué? Porque el R y el tita
no son proyecciones. O sí, pero muy particulares que a nosotros no nos importan. No son proyecciones. ¿Qué son? Uno marca ángulos y los otros marcan distancias al origen. Entonces, la manera de pensar las cosas son como porciones de pizza, pensando que el origen es el centro de la pizza. Entonces, fíjense lo que pasa si yo pienso con cosas, con porciones de pizza. Punto en objeto, meto ahí uno. Y quiero un segmento que empiece acá y termine ahí. Vengo acá. Ahora fíjense lo que pasa. Si yo pienso en porciones de pizza y muevo el punto E, los radios, es decir, las distancias estas, las voy a poner con color para que se vea. Color, vamos a poner un color, un lindo violeta, y estilo voy a poner un poco gordo para que se vea. Ahí está. Vean que las distancias empiezan en 2 y después van cambiando. Fíjense que van creciendo hasta que llegan a la diagonal. Y después cambian. ¿Está bien? Hasta que llegan otra vez a 2. ¿Lo ven? Y todo eso es lo que va a describir el cuadrado. Ahora bien, si yo lo pienso en estos términos, fíjense el violeta. El violeta empieza en el origen y va a parar hasta el lado vertical. ¿Lo ven? Pero cuando llega a la diagonal, el violeta empieza en el origen y va a parar al lado horizontal, ya no va más al lado vertical. ¿Lo ven a eso? Como acá estoy yendo al lado que está arriba, en cambio acá voy al lado que está al costado. Eso hace que hasta los 45 grados el R tenga una determinada variación. Y de 45 a 90, el R tenga otra variación. ¿Se dan cuenta lo que digo? Y eso es porque yo siempre miro las cosas como rayos que van al origen. Siempre son porciones de pizza. Son rayos que van al origen. No son sombras sobre un eje y sombras sobre el otro eje. No. Son rayos que van al origen. Y esa manera de ver en polares les va a permitir a ustedes no equivocarse cuando tienen que describir regiones en polares, que muchas veces se confunden y proyectan. Mal, porque polares no proyecta, o no proyecta en el sentido que nosotros entendemos, yo qué sé, hay una manera, pero no es esta. ¿Me siguen lo que quiero decir? Entonces, en polares, esto hay que describirlo como la unión de dos regiones. Yo voy a tener un R θ que le pasa que cuando el ángulo está entre 0 y pi sobre 4, los radios van de 0 al vertical. El vertical es x igual a 2. Dijimos que eso se decía 2 secante de θ. ¿Está bien? Esta parte, ahora lo vamos a agrandar un poco, esta parte está representando la parte de abajo. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Esto está representando lo que pasa acá, en esta mitad. Este triángulo es esto. Pero el triángulo de arriba no es esto, está mal eso. Porque los radios no van de 0 hasta esta recta. Van de 0 hasta esta recta. ¿Me siguen lo que digo? ¿Me siguen? No estoy hablando a cualquiera. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo sería? Cuando voy de pi sobre 4 a pi sobre 2, los radios van de dónde a dónde. ¿Quién es esta? ¿Cuánto mide esto? Voy de 0 hasta ¿quién?
¿De 0 hasta quién? Bueno, no me lo deja. ¿De 0 hasta quién? Hasta la Dos recta veces. horizontal. La recta horizontal es I igual a 2. Pasen eso a polares y díganme cuánto queda el radio. Queda 2 cosecante. Entonces la parte de arriba, el triángulo este es esto, y el triángulo de abajo es esto. Si yo quiero decir el cuadrado en polares, tengo que decir la unión de esto con esto. En cambio, en cartesiana, ¿cómo lo digo? 0,2 por 0,2, pa. Nada más. Y en polares, un escándalo. ¿Por qué? Porque no es cómodo esto en polares. ¿Por qué? Porque la curva que marca el borde exterior no tiene distancias constantes al origen. Los puntos tienen todas distancias variables. En un caso vale el secante, el doble de la secante, y en el otro vale el doble de la cosecante. ¿Se entiende? Y un cuadradito loco. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, la verdad que... Ok, total es opcional, no importa. Ustedes van a usar polares para este, que es lo peorcito que les puede tocar, digamos, y bueno, para los otros, sectores circulares, en fin, ese tipo de cosas. Queda completar y creo que pueden hacer hasta el ejercicio 9 de la práctica oficial, digamos. Creo, no estoy seguro. Bien. Están subidas estas diapositivas, las tienen en la clase de ayer, creo que dice clase del 28 de junio. Las buscan ahí. ¿Bien? ¿Preguntas, cosas? No, profe. Bueno, recuerden, yo ahora lo subo al Classroom. Está bien, yo ahora lo subo al Classroom, martes 10 de agosto, parcial de análisis 2. ¿Sí? ¿Listo? ¿Terminamos? Sí, profe. ¿Pregunta de algo o nos desconectamos acá? No, profe. ¿Estamos? Chao, profe. Bueno, chicos, Nos buena vemos. semana. Nos vemos la semana que viene. Igualmente. Chao, Hasta luego. profe. Chau, Gracias. chau.